¿Qué pasa, fam? Bienvenido de nuevo a otro capítulo escalofriante. Antes de sumergirnos en el misterio retorcido de hoy, Miss Marple y el pueblo que murió al amanecer, golpéame. ¿Qué te hizo sonreír hoy y de dónde estás escuchando? Estoy presentando tus historias en la próxima caída, así que no seas tímido. Ahora toma tu té, atenúa las luces y prepárate. Porque nada en susurros en la niebla es lo que parece. Comencemos. Capítulo 1. Un susurro antes del amanecer. El pueblo de Thornwick se deslizó debajo de un cielo de terciopelo, las primeras rayas pálidas de amanecer que se arrastraban sobre el horizonte. Una niebla se acurrucó perezosamente sobre los hedgerows húmedos, girando alrededor de las lápidas de la iglesia parroquial de St. Mildred. Una sola lámpara aún quemada en el estudio de Wycliffe Manor, su brillo se desmayé a través de las ventanas mullonadas revestidas de hiedra. El pueblo, una imagen de serenidad sin problemas, yacía envuelta en silencio, hasta que la quietud estaba destrozada por un solo grito penetrante. Dorothy Channing, la propietaria de la tienda del pueblo, había sido la primera en escucharlo. Ella había estado despierta temprano, como siempre fue los jueves, para recibir las entregas de la mañana. Hizo una pausa en el umbral de su cabaña. La canasta de mimbre en la mano, su aliento se nebilla en el aire frío. El grito había venido desde la dirección de la mansión, la propiedad de Lady Wycliffe. Dorothy dudó solo un momento antes de reunir su chal, con más fuerza alrededor de sus hombros y dirigirse hacia la gran casa. Cuando llegó, el hogar ya estaba agitando. Una linterna parpadeó en manos del coronel Banbury, que se había apresurado de su propia residencia, su bata agitación sobre sus tobillos. La conducción de grava estaba llena de pequeñas huellas, y cerca de los escalones delanteros se encontraban Emily Pratt, la joven criada, su cara cenizada, las manos apretadas en su garganta. «Es el señor Pemberton», tartamudeó. «Lo encontré. Oh, señor, lo encontré». Dorothy dio un paso adelante. «¿Lo encontré dónde, querido?» Emily se tragó con fuerza. «En el huerto, solo acostado allí, como si estuviera durmiendo». Un temblor la atravesó. Pero no lo fue. Fue entonces cuando llegó la señorita Marple, su presencia tan discreta que nadie la notó al principio. Estaba vestida con un cardigan azul pálido y una falda gris ordenada, como siempre inmaculadamente ordenada, a pesar de la hora temprana. Su mirada barrió al grupo ensamblado antes de descansar sobre Emily con una preocupación tranquila. «Querida», dijo gentilmente, «tal vez sea mejor que respire. Cuéntanos exactamente lo que viste». Emily se estremeció, pero encontró su voz. Estaba buscando manzanas para el desayuno de Lady Wycliffe, Miss Marple. Al cocinero siempre le gusta fresco. Y luego, entonces lo vi. Sus manos agarraron los pliegues de su delantal. Tumbando en la hierba, sus ojos abiertos, sin mirar nada. Hubo un murmullo colectivo. El coronel Banbury gruñó. «Maldito, negocio extraño», murmuró. «Pensé que el compañero estaba pasando. Pero parece que sigue problemas a donde sea que vayan los hombres de Londres». Dorothy frunció el ceño. «Se estaba quedando en los brazos del rey, ¿no?» «Llegó hace 3 días», confirmó el coronel Banbury. «Dijo que estaba aquí por un poco de paz y tranquilidad». Él olfató. «No hay mucha paz ahora, me atrevo a decir». La señorita Marple dio un paso adelante, sus ojos suaves pero afilados. «¿Alguien había hablado con el señor Pemberton anoche?» Ella preguntó. «¿Fue visto después de la cena?» Lady Wycliffe, regala en su bata de seda, habló por fin. «Lo vi brevemente», dijo. Se dirigía a la vicaría. Parecía bastante preocupado. El reverendo Forsyth, un hombre moderno de unos 60 años,
Parecía sorprendido. Yo, no lo vi en absoluto, admitió. Forsyth, ¿llamó? Su esposa, una mujer de ojos agudos, con un instinto para el drama de la aldea, le puso los labios. No recuerdo que él golpeara a Edmund, dijo con puntia. Pero, de nuevo, fui ocupado con los arreglos florales para el Festival de la Arección. La señorita Marple escuchó, absorbiendo cada palabra, cada mirada intercambiada. Algo sobre la escena la perturbó, no el asesinato en sí, aunque eso fue ciertamente impactante, sino algo más sutil. El huerto, ella se volvió hacia Emily. Querida, cuando encontraste al señor Pemberton, ¿estaba algo fuera de lugar? ¿Su ropa, por ejemplo? Emily parpadeó. Su abrigo estaba desabrochado, y su sombrero faltaba. Curioso, murmuró la señorita Marple. ¿Y sus manos? Emily dudó. Había tierra debajo de las uñas, admitió. Como si hubiera estado, asombrando algo. La mano de Lady Wycliffe tembló en su bastón. Fue asesinado, dijo rotundamente. Eso está claro. ¿Pero por qué? El coronel Banbury gruñó. Más al grano, ¿quién? La pregunta permaneció en el brumoso aire de la mañana. En un pueblo como Thornwick, donde todos conocían los asuntos del otro, la respuesta debería haber sido simple, y sin embargo, como la señorita Marple conocía bien, los lugares más familiares a menudo tenían los secretos más profundos. Capítulo 2. Las campanas de St. Mildred's Toll, 2 veces. La noticia de la prematura desaparición de James Pemberton se había extendido por Thornwick con la tranquilidad de una sombra que se deslizaba por una habitación a la luz de las velas. A media mañana, el pueblo era al y diabús, con especulación. La esposa del carnicero había escuchado que era veneno. El herrero juró que había visto a un extraño acechando cerca de la vicaría la noche anterior. Y en los Arms del Rey, donde se había quedado Pemberton, la casera insistió en que su invitado había sido un caballero perfectamente respetable, hasta por supuesto, él no. La señorita Marple, por su parte, había pasado la mañana de su manera habitual, sin pretensiones, escuchando más que hablar. Había llamado a la vicaría con la pretensión de devolver un libro, y como se esperaba, la señora Forsyth había estado más que dispuesta a compartir los últimos contactos de información. «Es lo más extraño, señorita Marple», dijo, estableciendo la tetera plateada con un poco más de entusiasmo de lo necesario. James Pemberton fue visto por última vez cerca de la iglesia, ya sabes, anoche, y las campanas sonaron 2 veces. La señorita Marple levantó la vista de su taza de Darjeeling. «¿2 veces, querido?» La señora Forsyth se inclinó. Los ojos brillaban. «Sí, bastante peculiar. La primera vez a la hora habitual, 9 en punto, como siempre. Pero luego, no 15 minutos después, sonan de nuevo». Bajó su voz conspiratorial. «No se supone que suceda. Ya sabes, las campanas no simplemente suenan solas». El vicario, sentado en su sillón junto al fuego, se aclaró la garganta. «Lo más probable es que un joven muchacho travieso tocara una broma», murmuró. «Aunque por qué alguien sentiría la necesidad de sonarlos 2 veces, está más allá de mí». La señorita Marple asintió pensativamente. Fue un detalle inusual de Sintinin hecho. ¿Y alguien fue visto cerca de la iglesia a esa hora? Los ojos de la señora Forsyth se iluminaron. «Ahora que lo mencionas, el coronel Banbury estaba pasando camino a casa desde los brazos del rey. Dijo que vio una figura en el cementerio, pero en la oscuridad no podía distinguir quién era». La señorita Marple bebió su té, considerando esto. El coronel no era un hombre entregado a los vuelos de fantasía,
y si hubiera visto algo, o alguien, valía la pena investigarlo. Más tarde, esa mañana, se encontró paseando hacia St. Mildred's, donde el reverendo Forsyth había ofrecido dejarla inspeccionar el campanario por sí misma. La iglesia estaba parada en el corazón de la aldea, sus antiguos muros de piedra gruesos con hiedra, sus ventanas de vidrieras brillaban débilmente a la luz de otoño. El cementerio que lo rodeaba era un laberinto sombrío de lápidas de tiempo, muchas de las cuales habían inclinado hace mucho tiempo en ángulos extraños, como si se inclinaran bajo el peso de las penas, olvidadas. Cuando entró en la nave, encontró a Emily Pratt, ya allí, desempolvando las velas de latón en el altar. La joven criada siempre había estado callada, pero hoy había un nerviosismo por sus movimientos, una mirada ocasional sobre su hombro, como si temiera ser observada. La señorita Marple se acercó suavemente. «Un negocio triste, querida». Emily asintió, sus manos apretando alrededor de su tela de polvo. «Sigo pensando en eso, señorita Marple. Señor Pemberton. Se quedaba en el pueblo, pero no pertenecía aquí, y sin embargo, Zrenia, la señorita Marple, esperó pacientemente». «¿Sí, niño?» La voz de Emily cayó a un susurro. Creo que estaba buscando algo. O alguien. La mirada de la señorita Marple se agudizó. «¿Por qué dices eso?» Emily dudó. Luego miró antes de bajar su voz aún más. La noche anterior, lo vi hablando con Lady Wycliffe, cerca del jardín de rosas. Era tarde, casi 10. No escuché lo que dijeron, pero Lady Wycliffe parecía molesta. Esta fue una revelación, interesante de hecho. Lady Wycliffe, formidable aunque lo era, rara vez mostraba mucha emoción. Si hubiera estado angustiada por algo, valía la pena investigar. En ese momento, la pesada puerta de roble de la iglesia se abrió, y el coronel Banbury entró. Su rostro se puso en una sombría determinación. «Señorita Marple», dijo bruscamente, «me gustaría una palabra». Ella inclinó la cabeza cortésmente. «Por supuesto, coronel». Dudó solo por un momento antes de hablar. «Lo vi, ya sabes, Pemberton. O al menos, creo que lo hice. Anoche, cerca de la iglesia». Su mandíbula se apretó. Las campanas acababan de terminar de tirar, y estaba pasando cuando vi una cifra deslizarse entre las lápidas. Se movía rápidamente, como si no quisiera ser visto. Pero había algo sobre la forma en que se movía, no Pemberton en absoluto. La señorita Marple juntó sus manos. «¿No Pemberton?» El coronel sacudió la cabeza. Demasiado alto por un lado, y llevaba un abrigo largo. Pemberton tenía una chaqueta más corta de estilo de la ciudad. La señorita Marple absorbió esto con cuidado. Si Pemberton no hubiera sido el hombre visto cerca de la iglesia, ¿quién lo había sido? ¿Y por qué las campanas se habían puesto por segunda vez? Fue entonces cuando notó algo en el piso de piedra cerca de la cuerda de campana. Un pequeño objeto, fuera de lugar en la gran solemnidad de la iglesia. Doblándose hacia abajo, lo recuperó. Un botón de latón único, ligeramente empañado, el tipo que se encuentra comúnmente en una gran capa militar. Lo dio la vuelta en su palma, su mente zumbó. Las campanas de St. Mildred se habían dado cuenta 2 veces, una vez en el momento adecuado, y una vez más. Tal vez como señal, una advertencia, o algo else, y completamente, mientras se enderezaba, un solo pensamiento se arraigó en su mente, creciendo con cada momento que pasa. Quien había tirado las campanas la segunda vez, lo había hecho por una razón. Y esa razón, la señorita Marple sospechaba, tenía todo que ver con el asesinato. Capítulo 3. Una muerte más incorrecta. Cuando el pueblo se despertó correctamente,
Las noticias habían cobrado vida propia. Un asesinato en Thornwick fue lo suficientemente escandaloso. James Pemberton, el misterioso visitante de Londres, encontrado sin vida en el huerto de Wycliffe Manor. Pero fueron los susurros los que siguieron. Se enroscaron a través de los carriles y se agruparon en las puertas, lo que convirtió un crimen en un misterio. La señorita Marple lo había escuchado todo cuando tomó su constitucional de la mañana. Se detuvo en la vicaría, donde la señora Forsyth, que había albergado durante mucho tiempo una fascinación por tales tragedias, ya estaba en el medio de contar los detalles a Dorothy Channing, el comerciante del pueblo. «Oh, señorita Marple, querida», llamó mientras la miraba. «Lo más horrible. Y, marque mis palabras, hay algo bastante antinatural en todo». La señorita Marple, nunca una para mostrar una emoción indebida, dobló las manos cuidadosamente frente a ella y le ofreció un asentimiento comprensivo. «El asesinato, querido, siempre es antinatural. Un asunto terrible». Dorothy Channing ajustó su sombrero, inclinándose hacia adelante. «Nunca creerás lo que escuché del joven Tommy Parsons. Jura que vio a James Pemberton y Lady Wycliffe discutiendo cerca de la iglesia el día antes de morir». La señora Forsyth jadeó, presionando una mano en su garganta. «¿Agatha? Seguramente no». Los ojos de la señorita Marple brillaban. «Lady Wycliffe es una mujer de fuertes opiniones», dijo suavemente. «Pero las opiniones fuertes, querida, a menudo no resultan en el asesinato. Aún así, fue una noción interesante. Lady Wycliffe no era una mujer dada a una conversación ociosa con extraños, y mucho menos argumentos. ¿Qué había querido Pemberton de ella? Y lo más importante, ¿por qué se había encontrado su cuerpo en su patrimonio? En la mansión, la gran casa se encontraba en un estado de tensión. La rutina matutina habitual, que prepara el desayuno, las criadas, desempolvaron los muebles pulidos a un brillo. Se vio interrumpida por la presencia del inspector Graves, un hombre robusto, con una expresión severa que había llegado de la policía del condado. Estaba hablando con Lady Wycliffe en el salón, pero incluso desde el pasillo, la señorita Marple podía escuchar el tono indignado de su voz. «Te lo he dicho, inspector», dijo Lady Wycliffe. «No tenía ninguna razón para desearle el señor Pemberton». La señorita Marple entró en silencio a la habitación. Lady Wycliffe se volvió hacia ella, alivio parpadeando en su mirada de acero. «Ah, señorita Marple, confío en que hayas venido a aplicar esa mente astuta tuya a este terrible negocio». La señorita Marple dio una sonrisa modesta. «Pensé que podría ser de ayuda, querida». El inspector suspiró. «El asunto es bastante claro. El hombre fue golpeado en la cabeza, probablemente en una pelea. No se encontró ningún arma encontrada, pero aparecerá». La señorita Marple miró a Lady Wycliffe. «Pero, ¿qué estaba haciendo el señor Pemberton aquí, querida?» Lady Wycliffe dudó, algo parpadeante en su expresión. «Él vino a verme la noche antes de morir. Afirmó que tenía información sobre mi difunto esposo». Hubo un silencio. El coronel Banbury, parado rígido por la chimenea, se aclaró la garganta. «Tonterías, Agatha. El hombre probablemente era un oportunista, con la esperanza de extorsionar el dinero». Miss Marple estudió la cara de Lady Wycliffe. «Y sin embargo, hablaste con él, querida». Una larga pausa. «Sí», admitió Lady Wycliffe. «Y lo que dijo me preocupó». La señorita Marple no respondió, pero internamente notó esto con gran interés. Si Pemberton hubiera descubierto algo sobre Lord Wycliffe, era posible que alguien más hubiera escuchado, alguien que tenía mucho que perder. Por la tarde,
pasó a caminar a la tienda de té del pueblo, donde la conversación fluía más libremente que el té en sí. La señora Forsyth y Dorothy Channing todavía estaban en una discusión profunda, pero fue Emily Pratt, la criada de la mansión, quien llamó la atención de la señorita Marple. La niña estaba sentada en silencio en una mesa de la esquina. Sus dedos torcían el borde de su servilleta. La señorita Marple se sentó a su lado, ordenando un bollo con mermelada. «Querida», dijo amablemente, «puedo ver que estás preocupado». Emily dudó, luego soltó. «Señorita Marple, vi a alguien cerca del huerto esa noche, después de haber llegado el señor Pemberton». Los dedos de la señorita Marple se detuvieron sobre su taza de té. «¿Lo hiciste, querido?» Emily asintió. «Yo no quise espiar. Estaba cerrando las persianas en las habitaciones de los sirvientes y vi una figura que se movía cerca de los árboles. Pensé que era el señor Pemberton al principio, pero luego me di cuenta, no era él». La voz de la señorita Marple fue gentil. «¿Y quién crees que fue?» Emily se mordió el labio. «No puedo estar seguro, pero quien sea que fuera, llevaban un gran abrigo». La mente de la señorita Marple volvió al botón, del latón que había encontrado en la iglesia, un gran abrigo militar, y el coronel Banbury, un exoficial, era dueño de uno como este. «Oh, querido», murmuró la señorita Marple, satirrando su té, «una muerte más inadecuada». Capítulo 4. Té, escándalo y coartados. El pueblo de Thornwick siempre había sido un lugar de orden y propiedad. Las rosas subieron obedientemente sobre las paredes de la cabaña, las gallinas se acabaron contentos en yardas bien guardadas, y los días se movieron en un ritmo sin prisas dictado por el timbre de las campanas de la iglesia de St. Mildred, pero ahora ese ritmo había sido interrumpido por el impactante asesinato de James Pemberton, y los pasatiempos habituales de la aldea, puertas de puertas, escritura de cartas y tejidos por el fuego, han sido abandonados temporalmente a favor de algo mucho más convincente: la especulación. Naturalmente, no se intercambió esta especulación más libremente que en las salas de té de lavanda, donde el aroma de los bollos cálidos se mezclaba con el fuerte hillo de chismes. Fue aquí donde la señorita Marple se encontró esa tarde, sentada en su mesa habitual junto a la ventana, bebiendo una delicada taza de Darjeeling mientras escuchaba con atención tranquila a las voces que giraban a su alrededor. La señora Beatrice Forsyth, la esposa del vicario, hablaba en un tono silencioso pero animado. «Bueno, querida, es el negocio más terrible. Y marca mis palabras, la policía nunca llegará al fondo, no sin la intuición de una mujer». Ella se inclinó hacia adelante, bajando su voz. «Escuché de la señora Trimble, la cocinera de Wycliffe Manor, que Lady Agatha estaba positivamente furiosa la noche antes de que el señor Pemberton fuera encontrado muerto». Dorothy Channing, el comerciante, jadeó. «¿Enfuridad, Beatrice?» La señora Forsyth asintió solemnemente. Aparentemente, él le dijo algo sobre su difunto esposo. Hizo una pausa significativa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Y todos sabemos que Lord Wycliffe no era exactamente el santo que lo hacía. Los ojos de Dorothy se abrieron. «Oh, Beatrice, no quieres sugerir». Pero todo lo que había estado a punto de sugerir fue interrumpido por la entrada del coronel Banbury, quien entró en la sala de té con su aire habitual de autoridad rápida. Reconoció a la señorita Marple con un guiño antes de dirigirse a las damas reunidas. «Bueno», dijo, colocando su bastón contra la silla mientras se sentaba fuertemente. «Supongo que todos han oído hablar de las coartadas». Hubo un silencio inmediato.
seguido de un aleteo de anticipación. Dorothy se inclinó. ¿Qué hay de ellos, coronel? El coronel Harrumfed. El inspector Graves ha estado verificando el paradero de todos en la noche del asesinato. Lady Wycliffe afirma que estaba en su estudio desde 9 hasta las 11, leyendo. Emily Pratt, la criatura, estaba en su habitación. Y yo estaba en los brazos del rey, jugando al puente con la doctora Weatherby y Old Simmons. Se acarició su bigote. El problema es que nadie puede confirmar dónde estaba el propio Pemberton entre 9 y el momento de su muerte. La señorita Marple dejó delicadamente su taza de té. Y sin embargo, dijo con su suave voz, sabemos que las campanas de St. Mildred se pusieron 2 veces. Un silencio cayó sobre la mesa. La señora Forsyth la miró bruscamente. ¿Por qué? Sí, señorita Marple. Y pensé que eso era más peculiar. La señorita Marple sonrió débilmente. De hecho, ¿y si el segundo peaje fue golpeado por alguien con un propósito? Entonces tal vez estaba destinado a señalar algo, o alguien. Dorothy Channing jadeó. ¿Te refieres, el asesino? La señorita Marple no respondió de inmediato. Simplemente agitó su té, dejando que el silencio se estirara. En sus muchos años de observar la vida de la aldea, había aprendido que las personas a menudo revelaban más cuando se les quedaba para llenar la tranquilidad. Y efectivamente, fue la señora Forsyth quien habló a continuación, su voz teñida de emoción. Pero entonces, coronel, si todos estuvieran donde afirmaban estar, ¿cómo lo explicas? El coronel se aclaró la garganta. Bueno, esa es la cosa, ¿no? Se movió en su asiento. El inspector no está convencido de que todos están siendo completamente sinceros. Y debo decir que, señorita Marple, tengo mis dudas sobre ese mismo compañero Pemberton. No estaba en Thornwick en una llamada social, eso está claro. La pregunta es, ¿qué quería? La señorita Marple se permitió un pequeño suspiro. La gente a menudo viene a un pueblo tranquilo en busca de algo que han perdido. La señora Forsyth parecía perpleja. ¿Perdido? La señorita Marple sonrió. Oh, sí. A veces es dinero, a veces es una reliquia, y a veces, querida, es la verdad. En ese momento, la puerta de la tienda de té se abrió una vez más, y una nueva llegada intervino. Emily Pratt, luciendo más pálido de lo habitual, sus manos se juntaron firmemente. Ella dudó por un momento antes de dirigirse a la mesa de Miss Marple. Señorita Marple, dijo con voz pequeña, yo tengo que decirte algo. La señorita Marple palmeó el asiento a su lado. Ven y siéntate, querida. Emily se encaramó en el borde de la silla. Sus ojos se adelantaron nerviosamente. No le dije todo a la policía, admitió en un susurro. No porque quisiera mentir, sino porque estaba asustado. La voz de la señorita Marple era suave. ¿Qué es, querido? Emily respiró. La noche en que el señor Pemberton murió, vi a alguien que salía del huerto. Una onda de shock pasó alrededor de la mesa. Sraforsitache se aferró a sus perlas. «Dios mío, niño, ¿quién?» Emily tragó. No podía ver con claridad. Estaba oscuro, pero creo que... Dudó, luego bajó su voz a un susurro. Creo que era una mujer. Un murmullo pasó por las damas reunidas. La señorita Marple sola permaneció desenfrenada. Ella simplemente le dio a Emily un asentimiento tranquilizador. Eso es muy interesante, querida. Lo más interesante, de hecho. Y cuando recogió su taza de té una vez más, hubo un brillo conocedor en su ojo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Capítulo 5. El caballero que nunca se fue. La mañana después de que la revelación de Emily Pratt trajo consigo un aire de otoño fresco. Una niebla persistente
que se enrosca sobre los tejados de paja de Thornwick como un fantasma reacio a partir. El pueblo, a pesar de su ritmo de vida habitual, no se había establecido después del asesinato de James Pemberton. La gente se dedicaba a sus asuntos, pero hablaron en voces más tranquilas, miraban sobre sus hombros con más frecuencia y cerraban sus puertas un poco más temprano en la noche. La señorita Marple, sin embargo, continuó como siempre lo hacía, subiendo a su hora habitual y dirigiéndose a los brazos del rey para una palabra tranquila con el señor Humphrey, el propietario. El Village Inn había sido el alojamiento de Pemberton, y si alguien supiera de las idas y venidas de extraños, sería el señor Humphrey. La posada era un edificio sólido de piedra de color miel. Su letrero crujió débilmente mientras se balanceaba en la ligera brisa. En el interior, el aire era rico con el aroma de vigas de roble, tabaco de tubería y los restos persistentes del desayuno. El señor Humphrey, un hombre robusto con un bigote gris erigido, saludó a la señorita Marple con una inclinación de su cabeza. «Bueno, ahora, señorita Marple», dijo, puliendo un tánkard de peltre, mientras se sentaba en la mesa de la esquina. Tenía la sensación de que querías una palabra sobre el señor Pemberton. La señorita Marple sonrió benignamente. «Siempre es útil comprender los hábitos de una persona, señor Humphrey, y, por supuesto, uno nunca sabe cuándo un pequeño detalle puede resultar iluminador». El propietario gruñó. No puedo decir que supiera mucho sobre el compañero. Se mantuvo a sí mismo, principalmente. No bebió mucho, lo cual es inusual para un caballero que se quedó en una posada, si me preguntas. Tenía una forma de Londres sobre él, uno de esos capítulos que siempre piensan, siempre mirando. Tenía el aire de un hombre buscando algo. Los ojos de la señorita Marple brillaban. ¿Recibió algún visitante? El señor Humphrey se rascó la barbilla. Ahora que lo pienso, lo hizo. Solo la única. Una mujer joven, bien vestida. Llegó una tarde, se quedó durante aproximadamente una hora. Las agujas de tejer de la señorita Marple hicieron clic suavemente en su regazo. ¡Qué curioso! ¿Escuchaste algo, señor Humphrey? El propietario sacudió la cabeza. No es una palabra, pero noté algo extraño cuando se fue. Parecía molesta, fluscada, como si hubiera sido una sorpresa. La señorita Marple asintió pensativamente. Una mujer joven. Y nervioso también. Eso fue interesante. Ella guardó la información, doblándola perfectamente en el patrón de crecimiento que se formaba en su mente. Cuando dejó los brazos del rey, la niebla se había levantado y se encontró paseando en dirección a la iglesia de San Mildred. El aire olía a tierra húmeda y leñadora, y el sonido lejano de alguien cortando leña resonó de una cabaña cercana. Fue en el cementerio donde se encontró con el coronel Banbury parado junto a una de las lápidas más antiguas, su rostro preocupado. «Ah, señorita Marple», la saludó bruscamente. «Negocios extraños, esto». La señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Se refiere al señor? Pemberton, supongo». El coronel suspiró. «Sí, pero algo más también. Se ha hablado en el pueblo, sin sentido, la mayoría, pero aún así. Dicen que Thornwick tiene un fantasma». La señorita Marple sonrió. «Los fantasmas, querido coronel, a menudo son bastante tangibles cuando se examinan de cerca». Él asintió, frotando su mandíbula. «Es lo más extraño. Algunos de los aldeanos juran que han visto a un hombre aclarar por la noche, cerca de la iglesia, un caballero alto con un abrigo oscuro, pero cuando van a mirar, se ha ido». La señorita Marple consideró esto. «El caballero que nunca se fue», murmuró.
El coronel Bunbury frunció el ceño. ¿Qué es eso? La señorita Marple sacudió la cabeza. Oh, nada, querido. Solo que la gente tiende a demorar, a veces en la memoria, a veces de hecho. Hizo una pausa, bajando ligeramente su voz. Dime, coronel, ¿todavía tienes esa gran capa tuya? El coronel parecía sorprendido. Por supuesto. Lo tuve durante años. La señorita Marple dio un asentimiento. ¿Y me atrevo a que le falta un botón? Sus cejas se fruncieron. Ahora que lo mencionas, sí. Perdió uno hace unos días. Destruve molestias, pero no he tenido tiempo de reemplazarlo. Los labios de la señorita Marple persiguieron. Se había encontrado un botón de latón cerca de las cuerdas de Bell, en St. Mildred's, y ahora se había visto una figura, alta y encubierta en la oscuridad, cerca de la iglesia. Alguien había querido aparecer como un fantasma. Ella puso una mano suave en el brazo del coronel. Creo, querido coronel, que alguien en este pueblo está jugando un juego más peligroso. Y me temo que James Pemberton no fue el único que conocía las reglas. Colonel Bunbury exhaló fuertemente. ¿Quieres decir que habrá más de esto? La expresión de la señorita Marple era grave. Oh, sí. Un hombre como James Pemberton no viene a un lugar como Thornwick sin una razón. Y el caballero que nunca se fue, quien sea, puede que todavía no haya terminado. Capítulo 6. Un bloqueo sin llave. El crujiente aire de otoño se había asentado sobre Thornwick. La niebla de la mañana se disolvió en luz dorada que cubría los tejados del pueblo en un suave brillo. A pesar de la serena belleza del campo, una inquietud permaneció en los corazones de los aldeanos como un espectro invisible que acecha más allá de los setos. El asesinato de James Pemberton había dejado preguntas sin respuesta, preguntas que Thornwick, con todas sus ventanas curativas de encaje y chismes gentiles, aún no se había reconciliado. La señorita Marple, sin embargo, no era la de dejar preguntas sin respuesta. Había pasado la mañana atendiendo a sus rosas, su mente analizando cada conversación que había escuchado, cada uno de los detalles aparentemente insignificantes que podrían ser un hilo en el tapiz más grande de los acontecimientos. Faltaba algo, una información clave que convertiría el desorden en sentido. Y la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de descubrir tales detalles era sobre una cortesía taza de té. Por lo tanto, se encontró en el salón de Wycliffe Manor, sentada frente a Lady Agatha Wycliffe, cuya manera imperiosa habitual parecía, por una vez, inestable. El fuego crepitó en el hogar, lanzando sombras parpadeantes a lo largo de las paredes con paneles de roble. Debo decir, señorita Marple, toda esta atención es más agotadora, declaró Lady Wycliffe, ajustando el grueso hilo de perlas alrededor de su garganta. La policía parece decidida a creer que tenía algo que ver con este desafortunado asunto. Imagínese, una mujer de mi posición. La señorita Marple sonrió suavemente. Siempre es difícil cuando uno se encuentra en medio de una misteriosa y querida Lady Wycliffe. Y, sin embargo, los misterios tienen una forma de desentrañarse cuando uno es paciente. Lady Wycliffe olfateó. La paciencia es una virtud para la que tengo poco tiempo. La señorita Marple tomó un delicado sorbo de té. Quizás entonces podríamos centrarnos en lo práctico. Usted mencionó antes que el señor Pemberton había venido a verlo. Un parpadeo de algo cruzado en la cara de Lady Wycliffe, la sana, tal vez incluso arrepentimiento. Sí, admitió. Afirmó tener información sobre mi difunto esposo. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y él
Hubo una pausa antes de que Lady Wycliffe dejara su taza con un tintineo preciso. Él habló de una carta, dijo, con voz cuidadosamente neutral. Una carta que mi esposo había escrito antes de su muerte, supuestamente de gran importancia. El interés de la señorita Marple se profundizó. ¿Y alguna vez viste esta carta? No, dijo Lady Wycliffe bruscamente, porque si existía, estaba encerrada en alguna parte. ¿Y la llave? La señorita Marple. ¡Falta! Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor de su taza de té, un bloqueo sin llave. Eso es más interesante, murmuró. Lady Wycliffe exhaló. No tiene sentido, por supuesto, le dije al señor Pemberton, que lo que sea que estuviera buscando, no lo encontraría aquí. Y sin embargo, su voz se apagó, y por primera vez había algo casi incierto en su mirada. La señorita Marple dejó su taza. Sin embargo, fue encontrado en su patrimonio. Lady Wycliffe se encontró con sus ojos inusualmente sometidos. Sí, dijo en voz baja. Y eso es lo que no puedo explicar. La señorita Marple dejó Wycliffe Manor con mucho en qué pensar. Una carta faltante, un lugar bloqueado sin llave, y un hombre que había venido a buscar, solo terminar muerto. Se abrió paso por la aldea, asintiendo agradablemente a la señora Channing cuando pasó la tienda, y pronto se encontró en el cementerio de St. Mildred, donde el reverendo Forsyth estaba atendiendo a un pequeño rosal junto a las lápidas desgastadas. «Señorita Marple», llamó enderezando y limpiando sus manos sobre su sotana. «Un placer como siempre. Un negocio terrible, este asesinato. Bastante molesto». La señorita Marple asintió. «De hecho, reverendo, siempre es angustiante cuando las cosas están fuera de lugar». Él le dio una mirada curiosa. «Fuera de lugar». Ella sonrió suavemente. «Oh, solo una observación general. Gente, objetos, ideas, todos tienen su lugar, ¿no? Y sin embargo, a veces, aparece algo donde no pertenece». El reverendo Forsyth se rió entre dientes. «Ah, los misterios del mundo, señorita Marple. Y hablando de misterios, encontré lo más extraño esta mañana». La señorita Marple levantó la vista con interés educado. «Oh». El vicario hizo un gesto hacia la iglesia. Estaba ordenando la sacristía cuando me encontré con una vieja llave, escondida detrás de un libro en el estante. Bastante inusual, en realidad. Parecía que había estado allí durante algún tiempo. El corazón de la señorita Marple se aceleró, aunque externamente permaneció tan compuesta como siempre. ¿Una llave? Sí, uno pequeño. La señorita Marple sonrió, aunque había un brillo fuerte en su sí. «Qué interesante, reverendo». Cuando se quitó, sintió que las piezas comenzaron a caer en su lugar. Un escritorio bloqueado, una carta faltante, un hombre que había venido a buscar algo, solo para ser silenciado antes de poder encontrarlo. Y en algún lugar, escondido en la tranquila y respetable fachada de Thornwick, fue un asesino que sostuvo la llave faltante. Capítulo 7. Secretos en el Jardín de Rosas. El Jardín de Rosas de Wycliffe había sido durante mucho tiempo un punto de orgullo para Lady Agatha. Se decía que no se podían encontrar rosas más finas en todo Hampshire, sus flores una cascada de carmesí, marfil y rosa delicado, que bordean las rutas de grava que heridas por los terrenos. Sin embargo, en esta mañana en particular, la belleza del jardín fue eclipsada por algo mucho más siniestro. La señorita Marple llegó a Tyndrum Wycliffe Manor a pedido del inspector Graves, que ya estaba esperando por la puerta del jardín, su figura ancha, rígida de irritación. «Un negocio desagradable», murmuró, frotando la parte posterior de su cuello. «Esperaba que hayamos terminado con sorpresas, pero parece que este caso
aún no ha terminado con nosotros. La señorita Marple, siempre la imagen de la calma, dobló las manos cuidadosamente frente a ella. ¿Sorpresas, inspector? Exhaló bruscamente y hizo un gesto hacia el jardín de 1900 rosas. El jardinero encontró algo esta mañana mientras atendía las camas. Es mejor que te veas por ti mismo. La señorita Marple lo siguió a través del arco de las rosas trepadoras, su aroma dulce y empalagoso en el aire quieto de la mañana. Lady Wycliffe estaba parado en el otro extremo del camino, su postura rígida, su rostro dibujado. A su lado, el coronel Banbury frunció el ceño en el suelo. Su bigote se retorció con desaprobación. Y allí, medio oculto entre las rosas, había una pequeña caja, de cuero manchada de la tierra. Claramente, había sido enterrado, aunque las lluvias recientes habían lavado suficiente tierra para revelar sus bordes. La voz de Lady Wycliffe era baja y apretada. Nunca había visto esto antes en mi vida. El inspector se agachó, sacando un par de guantes de su bolsillo antes de abrir cuidadosamente el cierre. El caso se abrió, revelando un paquete de papeles amarillentos atados con una cinta azul delgada. Los ojos afilados de la señorita Marple atraparon la tinta, desvaída a la vez. «Cartas», murmuró. Lady Wycliffe se puso pálida. El inspector Graves sacó uno y lo desplegó con cuidado. Escaneó el contenido, su ceño fruncido con cada línea. Luego, con un silbato bajo, se lo entregó a la señorita Marple. Lo tomó suavemente, leyendo en silencio. Las palabras eran inconfundibles. La letra de un hombre, apresurada y desesperada. «Ágata, me temo que he cometido un error que no se puede deshacer. Hay quienes nunca me perdonarán, y temo la retribución. Si algo me sucede, no debes confiar». El resto fue manchado, ilegible. La señorita Marple levantó la vista. Una carta de Lord Wycliffe. Los labios de Lady Wycliffe se separaron, pero no llegaron palabras. Sus manos temblaban ligeramente a sus lados. «Yo no entiendo. Mi esposo nunca habló de tales miedos. Murió en un accidente de conducción». La voz del coronel era sombría. «¿Estamos tan seguros de que fue un accidente?» Cayó un silencio tenso. La señorita Marple, sin embargo, no estaba mirando al coronel. Su mirada se había trasladado a Emily Pratt, quien estaba a unos metros de distancia, agarrando su delantal. La cara de la criada estaba pálida, sus ojos corrían hacia las letras antes de mirar rápidamente hacia otro lado. La señorita Marple sonrió amablemente. «Emily, querida», me preguntó, «¿has visto este caso antes?» Emily dudó. Un latido demasiado largo. Lady Wycliffe se volvió bruscamente. «Emily, si sabes algo, debes hablar». La niña se tragó con fuerza. «Yo solo sé que el señor Pemberton estaba buscando algo». El inspector Graves la fijó con una mirada dura. «¿Buscando qué, exactamente?» Emily se retiró las manos. «Una carta». Dijo que era una prueba, a prueba de que la muerte de Lord Wycliffe no fue un accidente. Un murmullo corrió por el grupo. El coronel Banbury dejó escapar un aliento lento. «Dios mío. ¿Quieres decir que Pemberton fue asesinado porque encontró esto?» La señorita Marple inclinó la cabeza. «Quizás, querido coronel. O tal vez porque alguien creyó que lo había encontrado». Se volvió hacia el caso, examinándolo más de cerca. «Es extraño, ¿no?», ella reflexionó. «Este caso fue enterrado recientemente. El suelo está suelto. Pero las letras del interior son viejas. Alguien debe haberlas escondido hace años. Y alguien más debe haber venido a buscarlas ahora». Miró hacia arriba, sus ojos azules, de repente, afilados. Lo que significa que nuestro asesino es alguien que ha estado mirando, esperando.
La voz de Lady Wycliffe apenas estaba por encima de un susurro. OMS. La mirada de la señorita Marple se movió a Emily Pratt. Querida, estabas asustado cuando llegó el señor Pemberton. ¿Fue porque sabías lo que estaba buscando? Emily dudó de nuevo. Yo no lo sabía con certeza, pero vi a alguien en el jardín de rosas la noche antes de morir, cavando. La tensión en el aire engrosó. La voz del inspector Graves era acérrima. ¿A quién viste, Emily? La niña dudó, y luego, muy suavemente, ella susurró. El vicario. Un jadeo colectivo atravesó el grupo. La señorita Marple, sin embargo, simplemente asintió, como si lo hubiera esperado todo el tiempo. Bueno, ella murmuró. Ahora eso es más interesante. Capítulo 8. El carnicero, el panadero y el asesino. La plaza del mercado de Thorwick estaba bulliciosa esa mañana, una escena de alegre domesticidad debajo de un cielo, el color de la leche fresca. Los aldeanos molían entre la carnicería, la panadería y el puesto de Little Greengrocer, cestas en la mano, intercambiando los chismes tan fácilmente como lo hicieron. Y aunque externamente el pueblo parecía estar volviendo a su ritmo suave habitual, una corriente suboficial aún se demoraba. El asesinato de James Pemberton había arrojado una larga sombra sobre Thornwick, y era una sombra que la señorita Marple había estado observando atentamente. Un rompecabezas, había encontrado desde hace mucho tiempo, fue mejor resuelto por aquellos que estaban menos conscientes de que estaban ofreciendo la solución. Y en un pueblo como Thornwick, los detectives más observadores no siempre fueron los que tenían títulos oficiales. Dentro de la panadería, el cálido aroma del pan fresco y los bollos azucarados se mezclaban con el más agudo y más agudo del escándalo susurrados. Dorothy Channing, el comerciante, se paró en el mostrador en una conversación profunda con la señora Beatrice Forsyth, sus voces bajas, pero animadas. «Te digo, Beatrice», dijo Dorothy, bajando su voz conspiratorial. Había algo extraño en ese orden. Una pierna de cordero, nada inusual en eso. Pero luego, cuando pasé el carnicero, vi el mismo corte siendo envuelto nuevamente para otra persona, como si el primer orden nunca hubiera sido recogido en absoluto. La señora Forsyth jadeó. «¿No te refieres a...?» Dorothy dio una mirada de conocimiento. «Lo hago, y apostaría a que tiene algo que ver con ese terrible negocio en Wycliffe Manor». La señorita Marple, de pie cerca de la exhibición de pastelería, ajustó sus guantes y sonrió amablemente. «Una cosa curiosa, Dorothy, para que alguien ordene algo y nunca lo recoja. Me pregunto, ¿quién puso el pedido?» Dorothy se volvió bruscamente, momentáneamente sorprendida, para ver a la señorita Marple allí. Pero se recuperó rápidamente, ya que desde hace mucho tiempo había aprendido que muy poco escapó del aviso de detectives de ancianos. «¿Por qué? Fue el vicario, señorita Marple», dijo Dorothy, su voz llena de significado. «El reverendo Forsyth mismo, no 2 días antes del asesinato». La señora Forsyth se erizó. «¿Edmund, pidiendo cordero?» Dorothy asintió. «Así es. Y sin embargo, cuando le pregunté al señor Parsons, el carnicero, más tarde, dijo que el reverendo nunca vino a recogerlo». La mente de la señorita Marple trabajó rápidamente, reconstruyendo los fragmentos de la conversación, los detalles tranquilos que otros pasaron por alto, una orden fuera de lugar, una carta enterrada en el jardín de rosas, una figura vista cavando en la noche. Ella dio un zumbido reflexivo. Debo decir algo bastante extraño, especialmente cuando uno considera cuán particular es el vicario sobre su asado dominical. La señora Forsyth la miró sorprendida. «Bueno, nunca antes pensé mucho, pero ahora que lo mencionas,
Sí, es bastante peculiar. La señorita Marple asintió y se excusó, dejando la panadería y dirigiéndose hacia la tienda de carniceros. Era un establecimiento pequeño, pero bien guardado, el aire interior grueso, con el aroma de las carnes ahumadas. El señor Parsons, un hombre de cara rojiza, con una disposición alegre, la saludó con una amplia sonrisa. «Señorita Marple, ¿qué puedo hacer por ti esta buena mañana?» La señorita Marple ajustó su sombrero y sonrió. «Oh, nada urgente, querido señor Parsons, pero estaba pasando y pensé que podría preguntar sobre un cierto orden. Creo que el reverendo Forsyth había arreglado una articulación de cordero hace unos días». El carnicero se limpió las manos en su delantal. «Ah, sí, extraño eso. El reverendo nunca llegó a recogerlo. Pensé que podría haberse reducido, pero luego, bueno, escuché sobre los acontecimientos en la mansión y pensé mejor en preguntar». La voz de la señorita Marple era ligera, pero sus ojos estaban ansiosos. «Y, si puedo preguntar, ¿qué fue de eso?» El señor Parsons se rascó la barbilla. «Lo guardé por un día, pensando que lo llamaría, pero cuando no lo hizo, lo envolví para la señora Jameson a la mañana siguiente». La señorita Marple asintió, profundamente en el pensamiento. Aquí faltaba algo. Algo pequeño, pero crucial. Una inconsistencia en los detalles, algo ligeramente fuera de lugar. Agradeció al señor Parsons y se dirigió hacia la vicaría de St. Mildred, sus pasos medidos, sus pensamientos zumbando. No fue difícil asegurar una audiencia con el reverendo Forsyth, porque el vicario, aunque distraído por su propia distracción, siempre estaba dispuesto a ofrecer una taza de té débil a un visitante. «Mi querida señorita Marple», dijo mientras la llevaba al estudio. «Qué bueno de tu parte llamar. Espero que no hayas venido con noticias más terribles». La señorita Marple se acomodó en la silla frente a él, su sonrisa gentil. «No es terrible, no. Pero me he estado preguntando sobre algo, querida reverendo. Dorothy Channing me dice que hiciste una orden para cordero a principios de semana. Pero entonces nunca lo recogiste». El vicario parecía perplejo. «¿Cordero? ¿Yo?» La señorita Marple asintió. «Sí, querido, del señor Parsons, el carnicero». El reverendo Forsyth frunció el ceño, luego dio una risita. «Ah, veo la confusión. Ahora, no fue para mí, fue para alguien más, un caballero que se detuvo por la vicaría esa mañana y me preguntó si podía hacer la orden en su nombre». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y este caballero podría haber sido James Pemberton?» La ceja del vicario frunció el ceño. «¿Por qué? Sí, creo que lo fue. Dijo que se quedaría en la posada, pero no tuvo tiempo de ir al propio carnicero. Me preguntó si no me importaría hacer el pedido para él». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero en el interior, la pieza final del rompecabezas se colocó en su lugar. James Pemberton había realizado la orden, y sin embargo, antes de que pudiera recogerlo, había sido asesinado. Lo que significaba que quien lo había matado probablemente había sido el que se asegurara de que la orden nunca se recuperara. Ella colocó su taza de té con una finalidad tranquila. «Bueno, reverendo», dijo suavemente, «creo que ese fue un orden bastante importante». Y cuando volvió al aire de otoño crujiente, por fin, que estaba muy cerca de la verdad. Capítulo 9. Una carta nunca publicada. El crujiente aire de la mañana llevaba el aroma de la tierra húmeda, y el leñador, cuando la señorita Marple se dirigía a lo largo del tranquilo carril que condujo hacia la oficina de correos. Thornwick
a pesar de sus casas de campo perfectas y sus setos cuidadosamente recortados, había sido inquieto últimamente. Un asesinato tuvo una forma de convertir incluso a las aldeas más respetables en un lugar de conversaciones susurradas y miradas incómodas. La muerte de James Pemberton todavía se alzaba sobre el pueblo como una nube de tormenta que se negaba a romperse. Las preguntas permanecieron en la mente de la señorita Marple, dando vueltas como pájaros sobre los campos de trigo. ¿Por qué había venido a Thornwick? ¿Qué había estado buscando? Y lo más intrigante, lo había encontrado ante su inoportuna desaparición. Los pensamientos de la señorita Marple fueron interrumpidas cuando entró en la calidez de la oficina de correos. Era un pequeño establecimiento ordenado. Sus mostradores de madera se pulieron a un brillo. El aroma de la tinta y los sobres recién sellados que llenan el aire. Detrás del mostrador estaba la señorita Eliza Harper, la antigua postmistress de Thornwick, una mujer que se enorgullecía de conocer los movimientos de cada carta y paquete que pasaba por sus manos. «Buenos días, señorita Marple», dijo brillantemente, aunque sus ojos sostuvieron la aguda curiosidad de alguien que sabía que su visitante nunca llamó sin propósito. La señorita Marple sonrió. «Buenos días, Elisa. Un lugar tan ocupado. ¿Qué tienes hoy?» La señorita Harper olfateó. «Oh, ya sabes cómo es. Todos con sus cartas, sus pequeños asuntos. El mundo se mueve a través de una oficina de correos, señorita Marple. No pasa nada en Thornwick que no pasa por aquí primero». La señorita Marple inclinó su cabeza. «De hecho, querido. Y me pregunto, ¿tiene algo inusual últimamente?» Los ojos de la señorita Harper brillaban de interés. «Bueno, ahora que lo mencionas, tuve un negocio bastante curioso el otro día». La señorita Marple ajustó sus guantes. «¿Oh?» La señorita Harper se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando su voz. «Una carta. Una que nunca fue publicada». Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor de su bolso. «Qué interesante». La señorita Harper asintió. Fue dirigido a alguien en Londres, pero el remitente nunca regresó para pagar el franqueo. Me aferré a él por un día o dos, pensando que podrían regresar, pero luego dudó. «Bueno, entonces tuvimos ese terrible asesinato, ¿no? Y no lo sabrías, la carta pertenecía al propio señor Pemberton». El corazón de la señorita Marple dio un aleteo pequeño pero distinto. «¿Todavía lo tienes, querido?» La señorita Harper dudó. Luego se volvió hacia el pequeño cajón detrás del mostrador. Después de un momento, recuperó un solo sobre. Sus bordes ligeramente arrugados. Su tinta se desvaneció, pero legible. La señorita Marple lo tomó con mucho cuidado. La dirección, escrita en una mano elegante pero apresurada, fue a la oficina de un abogado en Londres, y el nombre del remitente, James Pemberton. La señorita Harper frunció los labios. «Pensé que era extraño. Él no regresó. La gente no suele olvidar publicar algo que parece importante, ¿verdad?» La mente de la señorita Marple ya estaba funcionando. «De hecho no, querido, y creo que esta carta es muy importante». Salió de la oficina de Minon y Sanderson, correos con el sobre escondido de forma segura en su bolso, sus pensamientos zumbando. ¿Por qué Pemberton había escrito a un abogado? Había descubierto algo antes de su muerte, algo lo suficientemente peligroso como para haber buscado protección legal. Cuando llegó a Wycliffe Manor, el peso del misterio presionó fuertemente sobre ella. Lady Wycliffe estaba esperando en el salón, luciendo más compuesta que en los días, aunque había una opresión alrededor de su boca que sugirió que la tensión aún permanecía debajo de la superficie. La señorita Marple se sentó a sí misma.
Lady Wycliffe, me pregunto si podrías ayudarme. Lady Wycliffe arqueó una ceja. ¿Con qué, precisamente? La señorita Marple retiró la carta de su bolso y la colocó cuidadosamente en la pulida mesa de caoba. Esto, querido. La mirada de Lady Wycliffe se acercó al sobre, y por el momento más breve, algo cambió en su expresión, algo casi imperceptible. Señorita Marple, o F. Curso, lo notó de inmediato. James Pemberton. Nunca tuvo la oportunidad de publicarlo, dijo suavemente. Pero me pregunto, Lady Wycliffe, ¿qué podría haber escrito en una carta a un abogado? Lady Wycliffe guardó silencio por un largo momento. Luego, por fin, dejó escapar un suspiro tranquilo. Sospecho, dijo lentamente, que él había comenzado a sospechar la verdad. La señorita Marple esperó. Lady Wycliffe recogió el sobre y lo volvió en sus manos, sus dedos rozando ligeramente el papel. Mi difunto esposo, él no era el hombre que la gente creía que era. Había cosas, secretos, cosas que no sabía hasta después de su muerte. La voz de la señorita Marple era suave. Y el señor Pemberton había venido a encontrar esos secretos. Lady Wycliffe dio un solo asentimiento y agudo. Sí. La señorita Marple respiró constantemente. Las piezas se alineaban ahora. James Pemberton había venido a Thornwick buscando la verdad sobre Lord Wycliffe. Había encontrado algo lo suficientemente importante como para haber intentado escribir a su abogado. Y luego, antes de que pudiera publicar la carta, había sido silenciado. Señorita Marple Rose. Sus ojos reflexivos. Entonces, querida Lady Wycliffe, creo que estamos muy cerca de descubrir quién no quería que se leyera esta carta. Y con eso, dejó Wycliffe Manor, saliendo al crujiente aire de otoño, sabiendo que el tiempo del asesino se estaba agotando. Capítulo 10. Pasos en la ruta de grava. La niebla de la tarde se acurrucó sobre el pueblo de Thornwick, acumulando los huecos de los ancianos campos y arrastrándose a lo largo de los antiguos muros de piedra. Los últimos restos de la luz del día se habían desvanecido en un cielo violeta profundo, y el pueblo quedó en silencio, salvo por el lejano techo del reloj de St. Mildred golpeando a 7. En Wycliffe Manor se dibujaron las cortinas pesadas, y el brillo dorado de la luz de las velas parpadeó detrás de las altas ventanas lideradas. La señorita Marple había pasado la tarde en un reflejo tranquilo, sentado en su pequeña sala, tejiendo agujas, moviéndose rítmicamente en su regazo. Estaba pensando, como a menudo lo hacía cuando los rompecabezas necesitaban resolver. Y había, de hecho, un rompecabezas que permaneció sin terminar. James Pemberton había muerto no por quién era, sino por lo que había encontrado. La carta que nunca se había publicado lo demostró. Alguien lo había silenciado antes de que la verdad pudiera escapar. Y sin embargo, a pesar de todo, la señorita Marple todavía sentía que faltaba una última pieza, el momento que pondría todo en foco. Con este pensamiento en mente, se dirigió hacia Wycliffe Manor. El aire era agudo. El aroma de las hojas húmedas se mezclaba con el débil rastro de madera ardiente a la deriva de las chimeneas del pueblo. Caminó con facilidad deliberada, mezclándose en la tranquilidad del campo mientras seguía el camino que conducía a la gran casa. Cuando se acercó a la entrada, se detuvo. Allí, solo más allá del seto que flanqueó el impulso de grava, dame el sonido inconfundible de los pasos. La señorita Marple permaneció bastante quieto, sus sentidos de repente alerta. Alguien estaba caminando por delante, su ritmo medido, deliberado, y luego, mientras escuchaba, el ritmo cambió, una ligera vacilación, una pausa repentina. Quien estaba en el camino se había dado cuenta de que no estaban solos.
se movió en silencio, su paso tan ligero como la caída se va, hasta que la mansión llegó a la vista. Las grandes puertas de hierro separaron ligeramente a Har, y más allá de ellas, el camino de la grava enrollaba hacia la casa. Allí, en el tenue brillo de la linterna que colgaba sobre la entrada, se encontraba una figura, alto, envuelto en un abrigo pesado. Coronel Banbury. La señorita Marple dio un paso adelante. Una noche fría para caminar, coronel. El viejo soldado giró bruscamente. Sus ojos se estrechaban antes de reconocerla. Su boca se contrajo en algo que podría haber sido una sonrisa, aunque nunca llegó a sus ojos. Señorita Marple, ¿qué estás haciendo a esta hora? La expresión de la señorita Marple era perfectamente agradable. Podría preguntar lo mismo de ti. El coronel dudó. Un poco de aire fresco. Pensé que me estiraría las piernas. La señorita Marple inclinó la cabeza. Y sin embargo, pareces bastante sorprendido. Banbury dejó escapar una breve risa. ¿Sorprendida? Tonterías. Simplemente no espera compañía. Se movió ligeramente, ajustando el collar de su abrigo. ¿No puede un hombre disfrutar un poco de soledad? La mirada de la señorita Marple parpadeó, junto a él, hacia las ventanas de la mansión. Una sola luz brillaba del estudio de Lady Wycliffe. Soledad, repitió suavemente. Sí, imagino que es bastante necesario cuando uno tiene mucho en qué pensar. Hubo una pausa, y luego, inesperadamente, el sonido de otro conjunto de pasos, que abarra rápidamente desde la dirección de la casa. Un momento después, el inspector Graves se puso a la vista, su expresión oscura de frustración. Coronel Banbury, dijo bruscamente. Pensé que podría encontrarte aquí. Banbury se endureció. ¿Cuál es el significado de esto? El inspector levantó un pequeño trozo de papel. Encontramos algo esta noche. Algo bastante condenatorio. Se volvió hacia la señorita Marple, reconociendo su presencia con un cursi asentimiento. Creo que esto también puede interesarte. La señorita Marple tomó el papel suavemente, ajustando sus gafas mientras leía las palabras entintadas. Sé lo que realmente sucedió. Conocerme en el jardín de rosas. Esta noche. No había firma. Pero la señorita Marple sabía, tan ciertamente como sabía que las temporadas cambiarían, que James Pemberton había escrito estas palabras antes de su muerte. La cara del coronel era ilegible. ¿Y qué demuestra exactamente eso? La señorita Marple levantó la vista, su mirada tan aguda como el aire de otoño. Demuestra, querido coronel, que James Pemberton no se topó con el peligro por accidente, lo buscó, y alguien se aseguró de que no dejaría vivo a Wycliffe Manor. El silencio se extendía entre ellos, tenso como una cuerda de violín. Luego, por fin, Banbury dejó escapar un aliento lento. Bueno, dijo en voz baja, siempre has sido agudo, señorita Marple. El inspector Graves dio un paso adelante. Coronel, debo pedirte que me acompañes a la estación. Banbury asintió, su mandíbula establecida. Por supuesto. La señorita Marple observó cómo el coronel se volvió, su paso estable, mientras seguía al inspector hacia el auto de espera. Y cuando el motor retumbó a la vida, llevándolos a la noche, se permitió un pequeño suspiro. Casi había terminado. Pero no del todo, porque en el silencio del camino de la grava, mientras las hojas susurraban en el viento frío, la señorita Marple aún podía escucharlo, el sonido de los pasos, postos que no habían pertenecido al coronel Banbury en absoluto. Alguien más había estado allí esa noche, y la verdad, todavía estaba esperando ser encontrada. Capítulo 11. Lament de la viuda. La luz de la tarde
se inclinó a través de las ventanas de vidrieras de St. Mildred's, lanzando sombras tonificadas de joyas a través del piso de piedra. El aire dentro de la iglesia era fresco, lleno del aroma de madera envejecida, cera de velas y piedra húmeda. La señorita Marple se sentó en un banco cerca de la espalda. Sus manos se doblaron cuidadosamente en su regazo, escuchando mientras el organista tocaba una melodía lenta y triste. En la parte delantera de la iglesia, Lady Agatha Wycliffe se sentó en una contemplación silenciosa, sus manos de guiadas negras, descansando en su regazo. Desde la muerte de su esposo, hace varios años, rara vez la habían visto en la iglesia, excepto en ocasiones formales. Ahora, sin embargo, con el asesinato de James Pemberton, todavía una nueva herida sobre el pueblo, había reanudado su lugar en el banco de la viuda, una figura solemne envuelta en el duelo. La señorita Marple la observó con cuidado. No fue el dolor lo que pesaba sobre la cara de Lady Wycliffe, ni siquiera la angustia del escándalo reciente. No, era algo más profundo. Lamento, tal vez, o miedo. El servicio terminó y la pequeña congregación se filtró lentamente en el aire de otoño nítido. La señorita Marple Rose, abriéndose camino hacia la puerta, pero se detuvo mientras captaba el sonido de las voces silenciosas cerca de la sacristía. Ella tendrá que decir algo pronto, le susurraba la señora Beatrice Forsyth a Dorothy Channing, el comerciante del pueblo. Marque mis palabras, Dorothy. Ella sabe más de lo que dice. Dorothy asintió a sabiendas. Oh, estoy seguro de eso. ¿Y la viste hoy? No es un derramamiento de lágrimas. Y sin embargo, cuando Lord Wycliffe murió, ella era inconsolable. Algunas mujeres son viudas solo en nombre, Beatrice. La sonrisa de la señorita Marple fue serena cuando se acercó. Buenas tardes, señoras. Ambas mujeres saltaron ligeramente, pero se recuperaron rápidamente, enderezando sus posturas. Señorita Marple, dijo Beatrice, con una sonrisa que era un toque demasiado ansioso. Un servicio tan conmovedor, ¿no te parece? La señorita Marple asintió. De hecho, querida, aunque me pregunto, ¿por qué supones que Lady Wycliffe ha asistido nuevamente después de todos estos años? Dorothy olfateó. Culpa, si me preguntas. Los ojos de Beatrice brillaban con intriga. Oh, Dorothy, tienes la mente más escandalosa. Sin embargo, agregó en un susurro, me atrevo a decir que no estás completamente equivocado. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Culpa, dices? Dorothy bajó la voz. La forma en que se lleva a sí misma, señorita Marple, como si algo le estuviera pesando. Y luego está la cuestión de la muerte de su esposo hace todos esos años. Un accidente, dijeron. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Sí, dijeron eso, ¿no? Beatrice le cortó la lengua. Pero ahora, con el señor Pemberton muerto, algunas personas comienzan a preguntarse si ese accidente fue muy accidental. La señorita Marple sonrió suavemente. Bueno, mis queridos, siempre he encontrado que los accidentes, cuando se examinan de cerca, a menudo son todo lo contrario. Los dejó a su especulación y caminó a través del antiguo cementerio, donde las lápidas de tiempo se inclinaban en ángulos extraños, nombres y fechas suavizadas por la edad y el musgo. Se detuvo ante la trama de la familia Wycliffe, donde una sola piedra desgastada llevaba el nombre Lord Harold Wycliffe. Un paso tranquilo detrás de ella hizo su turno. Lady Wycliffe estaba a pocos pasos de distancia. La luz que se desvanece, que arrojaba sombras largas en su rostro. ¿Te estás preguntando, por supuesto, dijo incluso su voz, si la muerte de mi esposo fue más de lo que parecía? La señorita Marple no fingió sorpresa.
Se me había ocurrido, querida dama. Lady Wycliffe exhaló lentamente, el peso de años presionándola. James Pemberton creía que no era un accidente. Por eso vino. La señorita Marple esperó. Dama Dudley. La voz de Heathcliff era más tranquila ahora. Mi esposo no era un hombre amable, señorita Marple. Decidió esta casa con una voluntad de hierro. Lo soporté porque no tenía otra opción, pero había quienes lo despreciaron más de lo que podía. La señorita Marple consideró esto. Hablas de alguien en particular, creo. Lady Wycliffe dudó. Entonces, Emily Pratt. Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente. Lady Wycliffe dio una sonrisa cansada. Ah, te ves sorprendido. Pero debes entender, señorita Marple, ha estado con esta casa durante muchos años. Ella vino a nosotros cuando era niña, y vio más de lo que debería haber. Un viento frío susurró las hojas secas a sus pies. Emily estaba enamorada de alguien, continuó Lady Wycliffe. Un joven en la aldea. Mi esposo desaprobó. Se aseguró de que el niño fuera despedido de su puesto en la finca. Arruinó sus posibilidades en otro lugar. Ella hizo una pausa. El niño tomó su propia vida poco después. La voz de la señorita Marple era suave. Y Emily nunca lo perdonó. Los dedos de Lady Wycliffe se apretaron alrededor del borde de su chal. ¿Lo harías? La señorita Marple no dijo nada. El silencio se extendía entre ellos, lleno solo con el campanario distante del reloj de St. Mildred. Luego, por fin, Lady Wycliffe volvió a hablar. Cuando llegó James Pemberton, haciendo preguntas sobre la muerte de mi esposo, sabía que alguien intentaría detenerlo. Debería haber hecho algo, pero después de todos estos años, sacudió la cabeza. Me dije que no tenía pruebas. La señorita Marple la estudió con cuidado. ¿Pero sospechaste? Lady Wycliffe dio una sonrisa sin humor. Oh sí, señorita Marple, sospeché. Un paso suave detrás de ellos los hizo girar. Emily Pratt se paró en el borde del camino. Sus manos apretaron con fuerza ante ella. Lo hice, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Lady Wycliffe inhaló bruscamente. Emily, ... Pero la niña levantó la barbilla, su rostro pálido, pero resuelto. Lo maté, repitió. James Pemberton. Pensé que había encontrado pruebas, a prueba de que yo fui quien expulsó a Lord Wycliffe de su caballo hace tantos años, y no pude dejar que saliera. La voz de la señorita Marple fue gentil. Pero mi querido, el señor Pemberton no había encontrado nada por el estilo. El aliento de Emily atrapó. ¿Él no lo había hecho? La señorita Marple sacudió la cabeza. No, niño. Estaba buscando algo bastante diferente. Un temblor corrió por el marco de Emily. Entonces, lo maté por nada. La señorita Marple dio un paso adelante, descansando una mano amable sobre el brazo de la niña. Lo mataste porque tenías miedo, querida. Y el miedo, me temo, es la más peligrosa de todas las emociones. Las campanas de la iglesia se pegaron suavemente en la luz que se desvanece. Y en el silencio del cementerio, Emily Pratt inclinó la cabeza. Capítulo 12. Una confesión más inadecuada. El aire en Thornwick había cambiado. Aunque el asesinato de James Pemberton había inestable el pueblo, los eventos de la noche anterior, la temblor confesión de Pratt en el cementerio, solo había profundizado el aire de intriga. Una confesión, la señorita Marple, reflexionada, podría ser algo muy conveniente, particularmente cuando llegó precisamente el momento adecuado. ¿Pero fue la confesión correcta? Esa era la pregunta. Esta mañana, mientras caminaba por el sinuoso carril hacia Wycliffe Manor, el aroma de las hojas húmedas y la tierra giró, llenó el aire.
El otoño se había asentado bien, y realmente sobre el campo. La luz dorada que se filtraba a través de los árboles, los setos llenos de bayas tardías. La mansión se avecinó. Sus paredes cubiertas de hiedra se elevaron en grandeza solemne contra el cielo. El inspector Graves la había enviado, una solicitud que la señorita Marple había anticipado. El inspector, un hombre práctico, no era tonto, él también tendría sus dudas sobre la confesión de Emily. Dentro del salón, Lady Agatha Wickliffe se sentó rígida. Su vestido oscuro contrasta contra el rico azul de la silla de respaldo alto. Frente a ella, el inspector Graves estaba de pie con un aire de impaciencia educada. Emily Pratt no se había visto en ninguna parte. La señorita Marple tomó su asiento y dobló las manos en su regazo. «Gracias por venir, señorita Marple», dijo el inspector. Se frotó la barbilla. Sus afilados ojos traicionaban su inquietud. «Emily Pratt ha confesado el asesinato de James Pemberton». La señorita Marple asintió. «Sí, querido, así que entiendo». El inspector Graves exhaló. «Supongo que debería estar contento. Una confesión completa. No es necesario especular». Los ojos de la señorita Marple brillaban. «Y sin embargo, inspector, aquí estás, todavía especulando». Lady Wickliffe, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Porque no tiene sentido», dijo secamente. «Emily está dedicada a esta casa. Para mí. Ella tiene sus secretos. ¿Pero asesinato? No». Sus dedos se apretaron alrededor del brazo de su silla. Y debería haberle impedido decir tal cosa. Debería haber... La señorita Marple sonrió suavemente. Ahora, querida Lady Wickliffe, no puedes asumir la responsabilidad de las acciones de una niña. Pero tal vez podrías responderme esto. Si Emily no mató al señor Pemberton, ¿por qué lo confesaría? La cara de Lady Wickliffe se oscureció. Porque ella cree que lo hizo. El inspector Graves se rió corto. ¿Cree? ¿O lo hizo o no? Extrañar Marple sacudió la cabeza. Oh, en absoluto, el inspector. La gente cree en muchas cosas, particularmente cuando tienen miedo. Emily ha vivido en esta casa desde que era una niña. Ella ha visto cosas de las que no habla. Ella cree tal vez que causó la muerte de Lord Wickliffe hace años. Y así, cuando el señor Pemberton llegó, pidió preguntas, temía que la verdad se había puesto con ella. El inspector suspiró, caminando hacia la ventana. Entonces, ella entró en pánico. Creía que tenía que silenciarlo antes de que él la expusiera. La señorita Marple inclinó la cabeza. Quizás, o tal vez, ella creía que alguien más lo había silenciado para ella. Lady Wickliffe respiró fuerte. ¿Te refieres a...? La voz de la señorita Marple fue gentil. La culpa, mi querida Lady Wickliffe, es una carga terrible, pero también es muy engañosa. El inspector Graves frunció el ceño. ¿No crees que Emily lo hizo entonces? La señorita Marple sonrió. Oh no, inspector, nunca lo hice. Un fuerte silencio cayó sobre la habitación. El crujido de la chimenea era el único sonido. Luego, suavemente, Lady Wickliffe habló. Entonces, ¿quién lo hizo? La señorita Marple la miró amablemente. Eso, querida Lady Wickliffe, es algo que pretendo descubrir. Se levantó con un propósito tranquilo, alisando su cardigan. Si no te importa, inspector, me gustaría mucho hablar con Emily. Unos momentos después, la señorita Marple fue conducida a una pequeña habitación lateral, donde Emily Pratt se sentó. Pálida y compuesta, sus manos se doblaron cuidadosamente en su regazo. Levantó la vista cuando la señorita Marple entró. Sus ojos aburridos renunciaban. La señorita Marple se sentó frente a ella. Querida,
Debes estar muy cansado. Emily tragó. Sabía que vendrías. La señorita Marple asintió. Eres una chica inteligente, Emily, y amable. Pero me temo que has cometido un terrible error. Emily parpadeó. Yo lo maté. La señorita Marple se extendió hacia adelante, tomando su mano suavemente. No, querida. No lo hiciste. El aliento de Emily se enganchó. Pero yo... La señorita Marple sacudió la cabeza. Dime algo, querido. La noche en que el señor Pemberton fue asesinado, viste a alguien cerca del jardín de rosas, ¿no? Emily dudó. Sí. La voz de la señorita Marple era suave. ¿Fue realmente el señor Pemberton? Los labios de Emily se separaron. Luego, muy lentamente, ella sacudió la cabeza. No lo fue. La señorita Marple le dio a su mano un apretón tranquilizador. ¿Ves, querida? No eres un asesino. Solo estás asustado. Los hombros de Emily temblaron. Y luego, por primera vez, las lágrimas se derramaron por sus mejillas. La señorita Marple le dio una palmada a la mano. Allí, querido. Es hora de que pongamos fin a este terrible negocio. Y con eso, la señorita Marple Rose, alisando su cardigan una vez más. Tenía todo lo que necesitaba. La verdad, estaba muy cerca de hecho. Capítulo 13. El visitante de medianoche. El reloj en la torre de la iglesia de St. Mildred golpeó la medianoche. Su timbre resonó en el pueblo silencioso de Thornwick. Una delgada niebla se acurrucó alrededor del cementerio, suavizando los contornos de las lápidas desgastadas y las cabañas revestidas de hiedra más allá. Wycliffe Manor se puso de pie, imponiendo soledad al final de su largo y grava. Sus ventanas oscuras, salvo por el más leve parpadeo de la luz de las velas desde una de las habitaciones de arriba. En el interior, Lady Agatha Wycliffe se sentó rígidamente en la silla de su estudio, los restos de un jerez a medio terminar en el cristal a su lado. Aunque se enorgullecía de la compostura, esta noche se encontró inquieta. Los eventos de los últimos días, el asesinato de James Pemberton, la confesión de Emily Pratt y las deducciones tranquilas pero implacables de la señorita Marple habían sacudido algo profundo dentro de ella. Un registro cambió en la chimenea, enviando un brillo de luz ámbar parpadeando contra las estanterías. Lady Wycliffe suspiró, frotando su templo. El pueblo estaba susurrando, por supuesto, siempre lo hicieron, pero no fue el chisme lo que la preocupó, era la sensación de que algo todavía estaba mal. Y luego lo escuchó. Un sonido afuera, no el viento, ni el susurro de las hojas de otoño, sino algo más deliberado. Pasos en el camino de grava. Se sentó bruscamente, cada nervio en su cuerpo de repente alerta. Nadie tenía razones para estar aquí a esta hora. La policía había tomado sus declaraciones. Emily estaba confinada en su habitación. Y el coronel Banbury, Lady Wycliffe, apretó su mandíbula. Había sido arrestado. Pero si el caso se resolvió realmente, si la parte culpable hubiera sido atrapada, ¿quién estaba afuera ahora? Lentamente, se levantó, cruzando la habitación con cuidadosa precisión. Alcanzó las cortinas pesadas, dudó, y luego, con una respiración afilada, las separó solo una pulgada. Una figura se encontraba en el borde del jardín, envuelto en la oscuridad, el contorno apenas discernible en la noche brumosa. El aliento de Lady Wycliffe atrapado. La figura se movió. Y luego, antes de que pudiera reaccionar, un golpe suave pero distinto llegó a la puerta del estudio. Su corazón saltó a su garganta. Por un momento breve e irracional, pensó en Lord Wycliffe, su esposo, muerto, y enterró estos muchos años. Pensó en James Pemberton. Su cuerpo encontró frío entre las hojas del huerto.
y pensó en la voz tranquila y conocida de la señorita Marple, hablando de asuntos pendientes. Ella exhaló, se preparó y se volvió. Adelante. La puerta crujido abierto. Y allí, parado a la tenue luz del estudio, estaba la señorita Marple. «Buenas noches, Lady Wycliffe», dijo agradablemente, como si las visitas de medianoche fueran lo más natural del mundo. «Espero no haberte sorprendido». Lady Wycliffe no habló a la vez. El alivio de ver a la señorita Marple, en lugar de alguna aparición espectral, fue rápidamente reemplazado por una ola de sospecha. «Señorita Marple», dijo al fin, recuperándose, «¿qué demonios estás haciendo aquí a esta hora?» La señorita Marple entró, cerrando la puerta detrás de ella. «Estaba de camino a casa desde la vicaría, ya ves». La señora Forsyth insistió en que tomé algunas de sus galletas de jengibre nocturnas. Siempre cree que ayudan a pensar, aunque sospecho que hacen más para ayudar a la cintura de uno. Ella sonrió. Al pasar la casa, noté algo bastante peculiar. Los ojos de Lady Wycliffe se entrecerraron. ¿Peculiar? La señorita Marple asintió. Pasos en el camino de grava. Un escalofrío atravesó a Lady Wycliffe, pero lo enmascaró con una respiración afilada. «También los escuchaste». La expresión de la señorita Marple siguió siendo serena. «Sí, querido, pero lo más importante, vi quién los hizo». Lady Wycliffe, rígida. La señorita Marple se volvió hacia la ventana y con un pequeño pero cierto movimiento dibujó las cortinas a un lado. El jardín más allá estaba vacío, pero algo brillaron a la luz de la luna. Lady Wycliffe siguió su mirada y dejó escapar un jadeo audible. Un reloj de bolsillo yacía en la grava. Su carcasa plateada refleja el tenue brillo de las linternas. La señorita Marple sonrió, aunque había una nitidez de conocimiento en sus ojos. «Creo que eso pertenece al coronel Banbury». Lady Wycliffe se volvió bruscamente. «Pero el coronel está bajo custodia». La señorita Marple asintió. «Precisamente». El silencio se extendió entre ellos, el fuego crepitó en el hogar. La voz de Lady Wycliffe era tranquila, urgente. «Entonces, ¿quién estuvo aquí esta noche?» La señorita Marple dobló las manos. Alguien que deseaba asegurarse de no hacer demasiadas preguntas. Alguien que, sospecho, quería que el caso cerrara rápidamente, con una confesión conveniente de la pobre Emily. Lady Wycliffe exhaló lentamente. «¿Entonces no crees que lo hizo?» La expresión de la señorita Marple se suavizó. «No, querida. Nunca lo hice». Lady Wycliffe se dio la vuelta, presionando una mano en la frente. «Entonces, no estamos a salvo, ¿verdad?» La voz de la señorita Marple era estable. «Todavía no, pero estamos muy cerca». El reloj de bolsillo brillaba a la luz de la luna, una pista dejada por alguien que no debería haber estado allí. Un solo paso en falso en el cuidadoso juego de engaño. El visitante de medianoche había venido. Y pronto, la señorita Marple se aseguraría de que fueran desenmascarados. Capítulo 14. Anillos de señorita Marple. Para el inspector, era una mañana de suspenso tranquilo en Thornwick. La niebla de la noche anterior se había levantado, revelando un día de cielos despejados y el aroma crujiente de finales de otoño en el aire. Pero debajo del pintoresco encanto del pueblo, algo más oscuro a fuego lento. La gente de Thornwick realizó sus rutinas, pero sus ojos se lanzaron con sospecha. Sus voces cayeron a los tonos silenciosos. Un asesino todavía caminaba entre ellos. La señorita Marple, sin embargo, siguió su mañana como siempre lo hacía, cálido, metódicamente y con un propósito tranquilo. Ella ya había estado en el greengrocer para una nueva cabeza de repollo y en la tienda de té,
donde la señora Beatrice Forsyth y Dorothy Channing estaban profundamente absortos en su intercambio habitual de chismes. La señorita Marple escuchó cortésmente, como siempre lo hacía, asintiendo en los momentos apropiados, mientras su mente zumbó con pensamientos mucho más allá de las trivialidades de la aldea. Cuando regresó a su pequeña y ordenada cabaña, había decidido. Las piezas finalmente se habían establecido en su lugar. El asesinato de James Pemberton había sido tanto un delito de desesperación como el cálculo, y la señorita Marple, después de años de observar los caminos de la naturaleza humana, había visto por fin el engaño. Ella dejó su canasta de mimbre y cruzó al teléfono, levantando el receptor pesado con una mano medida. ¿Operador? ¿Sería tan amable de conectarme con las tumbas del inspector en la estación? Una breve pausa, seguida de una voz recortada en el otro extremo. «¿Grabas aquí?» La señorita Marple sonrió. «Inspector querido, espero no interrumpir nada terriblemente importante, pero pensé que te gustaría llamar a Wycliffe Manor esta tarde. Creo que la desafortunada desaparición de James Pemberton está lista para concluir». Hubo un silencio. Luego un suspiro. «Señorita Marple, si me estás diciendo que has resuelto este negocio, estaré allí dentro de una hora». «Muy bien, inspector», dijo la señorita Marple alegremente. «Tendré té esperando». Fue justo después del mediodía cuando el inspector Graves llegó a Wycliffe Manor. Su amplio marco arrojó una larga sombra a través de la gran entrada. Fue recibido en la puerta por Lady Agatha Wycliffe, quien, a pesar de su acero habitual, se veía más pálido de lo habitual. Ella lo llevó al salón, donde la señorita Marple ya estaba sentada junto al fuego, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente. Graves se aclaró la garganta. «Bueno, señorita Marple, supongo que nos has reunido aquí, o una razón». La señorita Marple asintió. «De hecho, inspector, verá, he estado pensando mucho en las confesiones últimamente». Lady Wycliffe, rígida. «Emily ya ha confesado». La señorita Marple sonrió amablemente. «Oh, sí, querida, pero las confesiones pueden ser cosas tan complicadas, ¿no? ¿No? Una confesión, nacida del miedo a menudo, no es la verdad en absoluto». La habitación se quedó en silencio. El fuego crepitó, lanzando sombras cambiantes a lo largo de las paredes. Graves suspiró. «No crees que Emily lo hizo, ¿verdad?» La señorita Marple le dio una palmada a la ligera. «No, inspector, yo no». Lady Wycliffe dejó escapar un aliento lento. «Entonces, ¿quién?» Los ojos afilados de la señorita Marple parpadearon al pequeño reloj de bolsillo plateado que ahora descansaba en la repisa de la chimenea. «The Pocket Watch, inspector. Fue encontrado en el camino de grava anoche, cuando supuestamente nadie tenía razones para estar en Wycliffe Manor». Graves se dobló los brazos. «Pertenece al coronel Banbury». La señorita Marple asintió. «Muy bastante. Y sin embargo, el coronel Banbury ha estado bajo custodia, ¿no?» La expresión de Lady Wycliffe se oscureció. «¿Quieres decir, alguien lo plantó?» La sonrisa de la señorita Marple fue serena. «Exactamente, querida dama. Un engaño muy deliberado». El inspector frunció el ceño. «¿Pero por qué?» Las agujas de tejer de la señorita Marple calladas. «Para garantizar que el verdadero culpable permaneció en las sombras, por supuesto». Miró hacia arriba, sus ojos azules de repente afilados. «Porque el verdadero asesino, el inspector, no es el coronel Banbury». Un silencio silencioso se estableció sobre la habitación. La señorita Marple dobló las manos cuidadosamente en su regazo. «El verdadero asesino», dijo suavemente, «es alguien que tenía más que perder que nadie, alguien que se puso de pie todo
si James Pemberton descubrió la verdad, alguien que sabía exactamente dónde encontrarlo esa noche. Su mirada cayó sobre Lady Wycliffe. El aliento de Lady Wycliffe se enganchó, pero ella no se movió. La voz de la señorita Marple se mantuvo gentil. Fuiste tú, querida Lady Wycliffe, quien mató a James Pemberton. Graves dejó escapar un aliento afilado. Dios mío. La mano de Lady Wycliffe tembló muy ligeramente en el reposabrazos. Eso es absurdo, dijo, pero su voz había perdido su certeza dominante habitual. La señorita Marple inclinó la cabeza. Oh, no lo creo, querida. James Pemberton había venido aquí para descubrir algo sobre tu difunto esposo, ¿no? Pero lo que descubrió, sospecho, era algo mucho más condenatorio. No sobre Lord Wycliffe, sino sobre ti. La cara de Lady Wycliffe estaba pálida como pergamino. La señorita Marple continuó, su voz amable, pero inquebrantable. Organizó conocer a alguien esa noche en el Jardín de Rosas, ¿no? Pensó que se encontraría con un aliado. En cambio, conoció a su asesino. La luz de fuego parpadeó, lanzando sombras largas y retorcidas en las paredes. Lady Wycliffe se sentó inmóvil. Y luego, muy silenciosamente, dejó escapar una risa suave y amarga. «Te subestimé, señorita Marple», murmuró. La señorita Marple suspiró. «Es algo terrible, querida. Vivir a la sombra del pasado. Pero supongo que James Pemberton encontró algo que no podía permanecer oculto». Los labios de Lady Wycliffe se curvaron en una sonrisa extraña y melancólica. «Sí, encontró la verdad». Se volvió hacia Graves, su voz fresca e inquebrantable ahora. «Y ahora, inspector, supongo que no tienes más remedio que arrestarme». Graves dio un paso adelante, alcanzando su abrigo. «Lady Agatha Wycliffe, debo pedirte que vengas conmigo». Ella se levantó, dibujando su chal alrededor de sus hombros con una tranquila dignidad. Cuando pasó a la señorita Marple, se detuvo. «Supongo que debería agradecerle, señorita Marple», dijo, suavemente, por asegurarse de que la verdad era conocida. La señorita Marple dio una suave sonrisa. «Siempre es mejor ordenar las cosas, querida. Incluso los hilos más enredados». Y cuando Lady Wycliffe fue conducido desde la habitación, el fuego se crujió, calentando las majestuosas paredes de Wycliffe Manor. El misterio había sido resuelto. Las sombras dejan de lado. Y sin embargo, la señorita Marple, bebiendo su té, sabía que Thornwick nunca volvería a ser el mismo.